En la clase de ayer estábamos hablando algunas cosas de sucesiones, vimos la definición de lo que es una sucesión y hablamos de la convergencia de sucesiones. Decimos que una sucesión es convergente cuando precisamente se cumple esta definición que la analizamos ayer a partir de distancias con este valor absoluto, y algo que podemos usar como un criterio es el límite. Si cuando nosotros calculamos el límite de ese término general, ese límite, cuando n tiende a infinito, ese límite existe y es una cantidad n, podemos decir que la sucesión es convergente, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunas propiedades, que fue por donde nos quedamos. Vamos a hablar un poco de propiedades de sucesiones. Vimos también en la clase de ayer el estudio de sucesiones a partir de subsucesiones. Escribimos unos criterios que nos permitían decidir cuándo una sucesión era divergente a partir del comportamiento de las subsucesiones. Y ahora vamos a hablar de, bueno, este teorema precisamente era uno que veíamos para hablar de la convergencia en una sucesión, y es a partir del límite, ¿no? Es decir, si nosotros en alguna oportunidad necesitamos hacer teoremas de límites dentro del cálculo de la convergencia de una sucesión, la forma de hacerlo es convertir la sucesión en una función, de manera que esa función que cumpla que f evaluado en n sea precisamente a sub n. ¿Bien? ¿Por qué? Porque precisamente en el límite de la sucesión no tenemos o no podemos usar los teoremas de límites. Por ejemplo, no podemos usar L'Hopital, no podemos usar algunos otros teoremas, no podemos multiplicar algunas cosas conjugados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos resultados eran para límites de funciones que fueran continuas en algunos intervalos, y tengan en cuenta que el límite de esto es el límite de puntos, ¿no? Acá tenemos básicamente puntos, lo que forma la sucesión. Entonces, ¿cómo se analiza eso? Se analiza el límite de la función, ¿sí? Claro, si el límite cuando n tiende a infinito de la función que recoge estos puntos tiende a una cantidad L, entonces esos puntos van para ese mismo L, ¿bien? Pero eso se puede analizar ¿dónde? En la función, no en la sucesión. Si necesitamos, si simplemente queremos calcular ese límite de la sucesión y no tenemos que usar muchas cuentas, no tenemos que usar muchos teoremas de límites, se puede hacer sin mayor problema. Pero cuando tenemos que usar algo diferente como L'Hopital, tenemos que hacerlo a partir de la función, bien, como aparece en este ejemplo. Bien, tenemos algunas propiedades. Estas son propiedades para sucesiones convergentes. Propiedades para sucesiones convergentes. Si dos sucesiones son convergentes, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Supongamos que la sucesión A sub n converge a L1, la sucesión B sub n converge a L2. La primera propiedad lo que dice es una sucesión constante converge a la misma constante, ¿sí? La segunda propiedad, ¿cómo se puede interpretar? Si ustedes ven, acá tengo el límite de K por A sub n. Estoy analizando la convergencia de una nueva sucesión. Si tengo que esta sucesión A sub n es convergente, ¿qué pasará con la sucesión A sub n multiplicada por una constante K, donde K es cualquier número real? Resulta que al multiplicarlo por esa constante A, no cambia la convergencia de la sucesión. Bueno, sobre todo si K es diferente de 0, no cambia esa convergencia. Si A sub n es convergente al multiplicarla por K, entonces sigue siendo convergente, solamente que ahora no converge a L1, sino a K por L1. Bien, va a converger a K por L1. La tercera propiedad se puede interpretar como el hecho que la suma de sucesiones convergentes es convergente. Tengo acá el análisis de la convergencia de una suma,
y el resultado es que esto converge a la suma de los límites. Entonces, la suma de sucesiones convergentes es convergente. El producto de sucesiones convergentes es convergente también, ese producto. Y el cociente de sucesiones convergentes es una sucesión convergente siempre que la sucesión del denominador converja a un valor diferente de cero. Bien, básicamente suma de sucesiones convergentes es convergente, el producto y cociente de sucesiones convergentes también es convergente, haciendo la salvedad que cuando tengamos el cociente, el denominador debe converger a un valor diferente de cero, ¿vale? A un valor diferente de cero. Esto nos va a permitir ahora poder construir nuevas sucesiones. Por ejemplo, si nosotros miramos el ejemplo 9, tenemos en el numerador una sucesión, que es la sucesión 2 menos 3e a la menos n. En el denominador tenemos la sucesión b sub n, que es 6 más 4e a la menos n. Y cuando hacemos las cuentas con el límite, tenemos que llevarla a funciones. Resulta que esta a sub n converge, si ustedes analizan, calculando más o menos el límite de esto converge a 2. ¿Y la b sub n a qué converge? Converge a 6. Entonces, ambas son sucesiones convergentes, por lo tanto, el cociente también es convergente, ¿y a qué va a converger? A 2 sobre 6, lo cual es un tercio. El cociente también converge y a este converge a un tercio. Eso podemos hacerlo a partir del análisis de esas sucesiones convergentes dadas allí. Bien, tenemos acá precisamente en el ejemplo, bueno, esto es convergente. Dos propiedades muy importantes, estos dos teoremas nos van a permitir trabajar con una buena cantidad de sucesiones. Si tenemos nosotros una sucesión del estilo R a la n, es decir, potencias de R, entonces esta sucesión converge a 0 si el valor absoluto de R es menor que 1. Y esta sucesión diverge si el valor absoluto de R es mayor que 1. Si esos valores absolutos se comportan de esta manera, entonces una sucesión que sea potencias, que sea de potencias de esa base R, podemos concluir si converge o diverge a partir de la base. Es decir, si yo tengo la sucesión 3 a la n, esta sucesión converge o diverge. ¿Qué dicen ustedes? ¿Converge? ¿Por qué? ¿Por qué converge? ¿O por qué diverge? ¿Converge o diverge? Sería diverge porque R es mayor que 1. Exacto, el valor absoluto es mayor que 1, entonces esto diverge. Y por ejemplo, si tengo 2 séptimos elevado a la n, ¿esto converge o diverge? Converge, ¿cierto? ¿Por qué converge? Porque la base es 2 séptimos y el valor absoluto de 2 séptimos es menor que 1. Esto de hecho converge a 0. ¿Vale? Converge a 0. Usando esto y usando, por ejemplo, la propiedad que vimos arriba, la propiedad que vimos arriba, eh, podríamos hacer algunas cuentas. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente sucesión, el a sub n es un tercio a la n más, vamos a poner acá, 2 quintos a la n y vamos a poner aquí que esto es, no sé, 3. Entonces, ¿qué puedo decir de esta sucesión? ¿Converge, diverge
¿Qué pasa? Converge, ¿no, profe? Convergen. Esta converge, ¿cierto? La de un tercio converge, la de 2/5 a la n converge, la suma de sucesiones convergentes es convergente y al dividirlo en 3 no cambia la convergencia. Es decir, no cambia el hecho de que converja, ¿no? Pero como estas ambas convergen a 0, entonces todo esto va a converger a 0. Eso converge a 0. Pero hay que tener cuidado para este tipo de conclusiones, ya vamos a ver. Para poder hacerlo un poco más completo, vamos a analizar el siguiente teorema. Si ahora tengo 1 sobre n elevado a la r, esto converge a 0 para cualquier número racional positivo. ¿Bien? Para cualquier número racional positivo. Es decir, si nosotros tenemos acá un medio y todo esto está elevado a la 5, perdón, un medio no, 1 sobre n. Tengan en cuenta que ahora la base es la que es variable. Antes, ¿quién era variable? El exponente y la base era constante, ¿cierto? Ahora la base, esto también podemos verlo como 1 sobre n elevado a la r, ¿vale? La base es la que es variable y el exponente es el que es constante. Entonces, si eres cualquier número racional positivo, esto converge a 0. Entonces, esta sucesión converge a 0, ¿sí? Y así podríamos nosotros analizar algunas otras sucesiones. Por ejemplo, si tenemos 1 sobre 2n, esto a la 3/5, esto también converge a 0, aunque acá no tengamos exactamente 1 sobre n, podemos conseguirlo haciendo lo siguiente. 1 sobre 2n es lo mismo que tener un medio por 1 sobre n, y entonces acá nos queda 1 sobre 2, es decir, un medio por elevado a la 3/5 por 1 sobre n elevado a la 3/5, ¿vale? Y esta de acá converge a 0, y esto es una constante. Hay que tener cuidado cuando uno trabaja con sucesiones convergentes. Cuando trabaja con sucesiones convergentes no hay mucho problema, pero cuando alguna sucesión de allí es divergente, ahí sí hay inconveniente. Porque, por ejemplo, ya sabemos que la suma de sucesiones convergentes es convergente. ¿Qué pasará si tengo la suma de sucesiones divergentes? ¿Será que es divergente siempre o será que no? Podemos encontrar nosotros un ejemplo en el cual tengamos dos sucesiones que sean divergentes y que sin embargo la suma sea convergente. Un ejemplo fácil para esto, por ejemplo, si tenemos que a sub n es 2 a la n, 2 a la n es divergente, ¿cierto? Es divergente precisamente ¿por qué? Porque la base es mayor que 1. El valor absoluto de la base es mayor que 1. Y para no complicarnos mucho, vamos a escoger b a la n de la siguiente manera. Menos 2 a la n. Es una sucesión que también es divergente. Entonces, la suma a sub n más b sub n, ¿quién es? Es una sucesión constante 0 que es convergente. Entonces puedo tener la suma de dos sucesiones divergentes y que el resultado sea convergente. De la misma forma podría tener el cociente de dos sucesiones divergentes. Por ejemplo, si tengo 2 a la n, es divergente. Voy a hacer el cociente en 5 a la n, es divergente también, ¿cierto? Pero esto lo puedo escribir como 2/5 elevado a la n. Y si ahora utilizamos ese mismo hecho
El valor absoluto de 2/5 es menor que 1. Por lo tanto, esto de aquí converge a 0. Y tengan en cuenta que tanto 2 a la n diverge como 5 a la n también diverge. Es decir, que el cociente de sucesiones divergentes puede llegar a ser convergente, pero también puede ser divergente. Si yo hubiese hecho el cociente al revés, este cociente diverge. Si yo hubiese hecho 5 a la n sobre 2 a la n, esto nos da 5 medios a la n, y esto de acá diverge. Es decir, que el cociente de sucesiones divergentes puede ser o convergente o divergente. Como no se puede concluir nada de eso en general, entonces no se tiene ninguna propiedad para eso. Se tiene propiedades para sucesiones convergentes. Cuando se vean involucradas sucesiones divergentes, puede ser que eso converja o puede ser que eso diverja. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si hago el cociente entre una convergente y una divergente? ¿Será que eso converge o será que eso diverge? ¿Qué pensarían ustedes? El cociente de una que sea convergente dividido en una que sea divergente. Depende de lo que escribamos, puede que eso converja, puede que eso diverja. Por ejemplo, vamos a poner una convergente, un medio elevado a la n, y observen, con estos teoremas que vimos hace un momento, con estos teoremas puedo entender bastante bien todo lo que estamos diciendo. ¿Sí? Con estos teoremas de aquí, entonces podemos decir si estas sucesiones son convergentes o divergentes de una manera más o menos sencilla. Entonces un medio a la n es una sucesión convergente, ¿cierto? Es una sucesión que converge a cero. Ahora quiero una sucesión que sea divergente. Por ejemplo, 5 a la n. 5 a la n es divergente. Esta de acá diverge y esta de aquí converge. Pero ¿qué pasa con ese cociente? Cuando nosotros hacemos, podemos tener así un medio sobre 5 todo a la n. Acá pongamos el denominador 1. Hacemos producto de extremos es 1, producto de medios es 10 elevado a la n. Entonces observen, tengo una sucesión convergente dividido en una sucesión divergente, y el resultado que me da una sucesión que es convergente. ¿Ven? Puede ser que yo al hacer el cociente me dé convergente cuando mezclo convergente y divergente, pero también puede ser que me dé divergente. También puede ser que me dé divergente. Por eso no hay ningún resultado para cuando involucro alguna sucesión divergente. Más adelante podríamos analizar algunas cosas más particulares, pero de momento no tenemos así como tal un resultado. ¿Bien? Porque también tengan en cuenta una cosa, el hecho de ser divergente no quiere decir que se vaya para infinito, ¿vale? Puede ser que sea divergente sin necesidad de irse para infinito. En la clase de ayer vimos un ejemplo de eso. De hecho, vimos dos ejemplos. Una sucesión era a sub n menos 1 elevado a la n, que era una sucesión divergente que oscilaba entre menos 1 y 1. Oscilaba, y entonces esta sucesión es divergente. Pero si, por ejemplo, nosotros involucramos esta sucesión divergente aquí en este denominador, eh, esto puede que también siga siendo convergente, ¿vale? Pero si la involucramos de pronto con otra sucesión, puede que llegue a ser divergente en lugar de ser convergente, ¿vale? Entonces, no todas las sucesiones que son divergentes es que se van para infinito, porque claro, uno pensaría lo siguiente: esto de arriba, si esto de arriba se va para cero y esto de abajo se va para infinito,
toda esta cuenta cada vez se hace más pequeña y entonces se va para cero. Está bien. Pero ser divergente, repito, no siempre significa que se va para infinito. Entonces ahí es donde hay que tener mucho más cuidado. Seguimos entonces. Resulta que con estos teoremas y con el hecho de tener, bueno, las propiedades anteriores, podemos ahora analizar varias sucesiones y decidir sobre su convergencia o divergencia. Sobre todo se puede decidir sobre la convergencia. La divergencia de momento es un tema un poco más delicado y que por ahora solamente lo vamos a poder tratar con el límite de la sucesión. Bien. Aparecen por acá las sucesiones que son definidas de forma recursiva. En la clase de ayer hablábamos de una sucesión de este estilo. Es precisamente la sucesión de Fibonacci, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Esta sucesión que se define de manera recursiva es una sucesión para la cual nos dan una ecuación de recurrencia y algunos valores iniciales. ¿Cuál es el problema o la dificultad con las sucesiones recurrentes? Por ejemplo, en esta, para conseguir el a sub n más 1, debo recurrir a la sub n, es decir, a la anterior. Por lo tanto, ¿cómo tengo el a sub 2? Como 3 veces el anterior más 4. 3 por 2 más 4 es 10. ¿Cómo consigo el a sub 3? 3 por el anterior, que es 10, más 4. 3 por 10 más 4, 34. Y así continúo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber quién es el a sub 50, para saber quién es el a sub 50, necesitaría continuar con todo este proceso hasta averiguar quién es el a sub 50. Porque la forma de obtenerlo es a partir de la sub 49. ¿Y cómo obtengo el a sub 49? A partir de la sub 48 y así sucesivamente. Por eso se conocen como sucesiones de recurrencia, porque debe recurrir a términos anteriores para poder construir los elementos. Para construir precisamente esos elementos. Bien. Un ejemplo de que estábamos trabajando ayer con estas sucesiones de recurrencia era la sucesión de Fibonacci. ¿Cierto? Esa sucesión de Fibonacci, que como se definía, el término sub 0 es 0, el término f sub 1 es 1, y tenemos la siguiente ecuación de recurrencia. El f sub n es f sub n menos 1 más f sub n menos 2, esto para todo n mayor o igual que 2. Si hacemos por extensión, escribimos algunos términos de la sucesión, tenemos precisamente los términos, empieza 0, 1, y como está dada la ecuación de recurrencia, para obtener un elemento debo sumar los dos anteriores. Es decir, acá voy sumando, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1, 3, luego tenemos 5, 8, 13, 21, 34, 55 y 89. Bien. Resulta que esta sucesión de Fibonacci, pues, es una sucesión recurrente. Y cuando uno empieza a analizar tal vez algunos comportamientos o patrones, puede ver que eso falla muy rápidamente. Por ejemplo, el término original es el 0, el término inicial. Y acá voy a poner arriba la posición de cada elemento. Lo que a uno le gustaría en algunas ocasiones, de hecho, bueno, en muchas ocasiones, cuando trabaja con sucesiones, es precisamente poder identificar una relación entre los índices y la forma de los elementos. Pero en la sucesión de Fibonacci eso no es posible. Cuando uno empieza a mirar, bueno, el término 0 es 0, el término 1 es 1, parece que fuera el mismo entonces,
pero cuando vemos el término 2 ya no es 2. Entonces ahí falla esa regla. Pero bueno, tenemos los primeros dos son iguales. Para el segundo término le resto 1. Para el tercer término le resto 1 también, es decir, a 3 le resto 1 y me da 2. A 4 le resto 1 y me da 3. Entonces parece que de ahí en adelante le iría restando 1. Pero acá en 5 vuelve y falla, porque el quinto término es precisamente 5. Entonces ya no le estoy restando 1. Pero bueno, vuelve a ser igual. ¿Será que la secuencia es dos que son iguales, a los siguientes 3 le resto 1, luego otros dos que son iguales y así? Entonces, si pensamos en esa regla, resulta que el sexto término no es igual a 6, es 8, es decir, ahora le está sumando 2. Y ahora a 7 le está sumando ¿qué? Le está sumando 13, perdón, le está sumando 6. Entonces aquí ya se rompen casi cualquier regla. Uno podría incluso llegar a conseguir una regla que más o menos funcione bien, tal vez hasta el término décimo. Pero de ahí en adelante, sea cual sea la regla que encuentre, la sucesión de Fibonacci no sigue ninguna de esas reglas, ninguna función que genere como tal la sucesión de Fibonacci. Ese es un inconveniente cuando uno está trabajando con sucesiones recurrentes de este estilo, que por ejemplo, si queremos hallar el f sub 20, tenemos que hacer todas las cuentas. Si queremos hallar el f sub, vamos a ponerle el sub 30, tenemos que hacer también todas las cuentas y eso realmente es una limitante. Pero resulta que cuando uno estudia la sucesión de Fibonacci vista como una ecuación de recurrencia, y de hecho hay libros que se dedican a estudiar ecuaciones de recurrencia y funciones generadoras, entonces allá se puede establecer una fórmula que fue la que les dije yo que consultaron el día de ayer, la fórmula de Binet. La fórmula de Binet para la sucesión de Fibonacci es de la siguiente manera. El f sub n es 1 sobre raíz de 5 y ahí va a estar multiplicado por 1 más raíz de 5 sobre 2 al cuadrado menos 1 menos raíz de 5 sobre 2, perdón, acá no es al cuadrado, es a la n, y acá también va a la n, y acá cerramos el paréntesis. Entonces quiero que pongan esto en su calculadora, ahí donde va n pongan x, y vamos a calcular algunos términos de esa fórmula. Escríbanla, a ver, un minuto para que la escriban y ya empezamos a hacer esas cuentas. Listo, muchachos. A ver, quiero que le den ahí en la calculadora, si ya metieron esa función allí. Entonces, bueno, debajo de la tecla Shift hay una tecla que se llama CALC, ¿no? Ahí es para calcular precisamente esas cosas. Y bueno, le dan ahí en CALC, van a calcular y él les pregunta qué valor va a tomar X. Entonces, denle a ver, el valor 6. X igual a 6. ¿Cuánto les da? 8. 8. Denle ahora el valor 9. X ahora que valga 9.
34. 34. Observen lo que está ocurriendo. Cuando x valía 6, nos dio 8. Y cuando x valía 9, nos dio 34. Es decir, esta fórmula de Binet, que de hecho tiene algunos detalles bien curiosos. Primer detalle curioso, que hay números irracionales ahí involucrados con potencias enteras y al final todo eso nos da un número entero. Pero no nos dan cualquier número entero, nos dan los números de la sucesión de Fibonacci. Esta fórmula no es que apareciera a ensayo-error, no es que alguien un día dijo, bueno, voy a ponerme a mezclar acá algunas cosas, a ver cómo consigo todos los números de la sucesión de Fibonacci. No se puede ver a partir de la regularidad, porque no hay ninguna regularidad. Se hace a través del estudio de funciones generadoras. Señor, Es Shift Cal 9, ¿sí? Y le da uno el número, el valor. ¿cómo? Uno le da la tecla Shift y luego le da Cal, ¿sí? No, sin el shift, solamente con cal. Vale, gracias. Y le dan allí. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto da ahora sí f sub 20? ¿Cuánto da f sub 20? ¿Cuánto da f sub 20? $6,765. 6.765. Entonces, este es un número en la sucesión de Fibonacci. Y a ver, vamos a responder este y otra pregunta. ¿Cuánto da f sub 30? A mí me da 832.040. 832.040. ¿Así? Sí. Vean la diferencia, muchachos. Esperen que esto no sé por qué se hizo zoom inverso. Vean la diferencia que hay entre un número y otro. Por ejemplo, el décimo término en la asociación de Fibonacci, el f sub 10, el f sub 10 es 55. La diferencia entre el f sub 10, que es 55, y el f sub 1, que es el primer término, que es 1, la diferencia son 54. ¿Sí? Entre el décimo y el primero hay 54 de diferencia. Pero entre el décimo y el veinteavo, la diferencia está entre 55 y 6.765. Es decir, hay una diferencia de 6.710. Y ahora, entre el término 20 y el término 30, hay una diferencia entre 6.700 a 832.040. Una diferencia que cada vez va aumentando. Cuando uno hace como una especie de gráfica de diferencias, acá con la sucesión de Fibonacci, al principio estas diferencias son muy pequeñas, pero luego las diferencias empiezan a aumentar cada vez más. Es decir, cada vez más los números de la sucesión de Fibonacci están más y más separados. ¿Sí? Están cada vez más y más separados. Pregunta. 2020 es un número de la sucesión de Fibonacci. 2020 es igual a Fn para algún n entero positivo. Uno podría tratar de despejar el valor de n de acá, pero la verdad no se los aconsejo. La verdad, este tipo de problemas es más fácil hacerlo a un poco de ensayo y error. Entonces, miren, el f sub 20 es 6.000 algo. ¿Cuánto da f sub 19? $4,181.
f sub 19 es 4181, me dice. Ahora, ¿cuánto es f sub 18? 2584. 2584. ¿Cuánto es f sub 17? 1597. 1597. Observen, entre el f sub 17 y el f sub 18 hay una diferencia y ahí está incluido el 2020. Es decir, el 2020 no es un número de Fibonacci. ¿Y por qué no es un número de Fibonacci? Precisamente porque no está en esta lista. Es decir, que el próximo número de Fibonacci va a ocurrir en un poco más de 500 años. En 564 años. Tendremos un año que vuelva a ser un número de Fibonacci. Bien. Entonces, este tipo de preguntas se pueden responder de esa manera, mirando si alguno de estos es precisamente algún f sub i es uno de estos números de Fibonacci, porque no tenemos herramientas sencillas que nos permitan averiguar el valor de n, ¿vale? Entonces, cuando uno trabaja con sucesiones de este estilo, realmente se complica bastante hacer algunas cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que analizar la sucesión a partir de ¿qué? A partir del comportamiento más no de las cuentas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, acá un f sub n al cuadrado más f sub 2n, pongámosle al cubo, y acá pongamos un f sub 5n elevado al cubo también. ¿Será que esta sucesión construida a partir de los elementos en la sucesión de Fibonacci es una sucesión convergente o será una sucesión divergente? Esto definámoslo para cuando n es mayor o igual que 1. Resulta que esta pregunta es una pregunta que se puede complicar. ¿Por qué? Porque acá no tenemos propiedades para poder utilizar. Si queremos calcular el límite, no podemos calcular el límite de esta sucesión. Lo único que nos queda es analizar el comportamiento. Básicamente, lo único que queda es mirar si esta sucesión, por ejemplo, tiene un comportamiento de ser una sucesión creciente, decreciente y cómo se comporta. Es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Pero si uno puede llegar a demostrar, por ejemplo, que f sub 5n al cubo es todo el tiempo mayor, vamos a poner acá, mayor estricto, que f sub n al cuadrado más f sub 2n al cubo, si esto llega a ser cierto, entonces esta sucesión sería convergente a 0. ¿Qué pasa con esta demostración? Esta demostración no es fácil y esta demostración debe hacerse por inducción matemática. Y no es una demostración fácil, no es una demostración de las que ven ustedes en un ejercicio de álgebra lineal cuando ven inducción, precisamente porque acá hay que usar muchas propiedades de la sucesión de Fibonacci y estas propiedades usualmente no son conocidas. Entonces, este tipo de preguntas de momento quedan ahí en el aire, no podemos responder todas estas preguntas. Y ese es el inconveniente cuando tenemos funciones recurrentes, que aunque la función de Fibonacci tiene la fórmula de Binet para poder ayudarnos a encontrar cualquier número, aún hay preguntas que involucran a la sucesión de Fibonacci que son de momento fuera de nuestro alcance. Tenemos ahora un teorema, el teorema de la compresión, y ese teorema de la compresión es de bastante utilidad. En algunas ocasiones, nosotros vamos a tener una sucesión que eventualmente puede ser
que no sepamos manejar, no tengamos muchas herramientas para manejar, como por ejemplo la que veíamos hace un momento con la sucesión de Fibonacci. Si nosotros podemos conseguir en total 3 sucesiones, una de ellas es la que yo quiero analizar. Generalmente la que voy a querer analizar es la sucesión C sub n. Si yo logro conseguir 2 sucesiones A sub n y B sub n, de manera que se cumpla esta desigualdad, A sub n esté casi todo el tiempo por debajo de C sub n y a su vez B sub n esté casi todo el tiempo por encima de C sub n. Digo casi todo el tiempo porque esto debe ocurrir a partir de algún índice n mayúscula. Puede ser que al principio los primeros índices no se cumplan, no funcione, pero si a partir de cierto momento siempre se cumple y además tenemos que A sub n y B sub n son sucesiones convergentes a un límite común L, entonces C sub n converge a L también. C sub n también converge a L. Básicamente, en otras palabras, si nosotros tenemos una sucesión C sub n acotada entre dos sucesiones B sub n y A sub n, y las sucesiones de los extremos convergen a una cantidad L, entonces la sucesión C sub n también debe converger a L por el teorema de la compresión. Bien. Bueno, voy a cerrar por acá una ventana porque llegó el concierto. Bueno, ahí se redujo un poquitico el ruido, esperemos que sí. Entonces este teorema de la compresión va a resultar conveniente usarlo para cuando tenemos unas sucesiones que tenemos que manipular y no tenemos muchas herramientas. Vamos a hablar de una vez de lo que es el factorial de un número, y al hablar de ese factorial del número podemos analizar cierto tipo de sucesiones. Quiero que presten mucha atención a esto que vamos a hacer, porque esto lo vamos a seguir utilizando más adelante. Hay series que van a incluir estos números factoriales y entonces vamos a ver de una vez las propiedades y qué tipo de manipulaciones podemos hacer, ¿vale? Por ejemplo, por lo menos vamos a definir el n factorial. El n factorial es por definición ¿qué? N por n-1 por n-2 así sucesivamente hasta multiplicar por 3, por 2, por 1. ¿Bien? Hay algunas propiedades para estos factoriales. ¿Qué propiedades podemos identificar acá? Algunas se pueden demostrar, pero vamos a tomarlas como definiciones.
El 0 factorial es igual a 1. El 1 factorial es igual a 1. Tercera propiedad. Voy a escribir varias versiones de esta tercera propiedad porque la vamos a necesitar bastante. La tercera propiedad la podemos escribir así. N factorial es lo mismo que n multiplicado por n menos 1 factorial. Es decir, n factorial, o bueno, el factorial de un número es el mismo número por el factorial del número anterior. Bien, dicho esto, por ejemplo, antes de escribir otra versión. 5 factorial, ¿quién es? 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 5 factorial también lo puedo escribir como 5 por. Si ustedes observan la definición del factorial de un número es, el factorial de un número es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta ese número. ¿Qué quiere decir? Que lo que tengo acá subrayado en amarillo no es otra cosa que 4 factorial. Bien, eso es 4 factorial. Por lo tanto, 5 factorial es 5 por 4 factorial. Es decir, el factorial de 5 es 5 por el factorial del número anterior, que es 4. Es lo que está en esta propiedad. Esta misma propiedad pueden encontrarla con la siguiente presentación, que es exactamente lo mismo. N más 1 factorial, ¿qué es? N más 1 factorial será N más 1 por el factorial del anterior. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. El factorial de un número, ¿quién es? Es el mismo número por el factorial del número anterior. El número anterior a n más 1 es n. ¿Bien? Pero incluso voy a necesitar alguna versión más para esta propiedad. Para eso vamos a hacer una cuenta aquí. Por ejemplo, si yo quiero el 8 factorial. Usando la propiedad directamente, esto es 8 por 7 factorial. Pero a su vez, el 7 factorial, ¿quién es? El 7 factorial es 7 por 6 factorial, ¿cierto? Es decir, que yo puedo seguir utilizando esta misma propiedad de manera reiterada. Por ejemplo, el 6 factorial, ¿ahora quién es? Es 6 por 5 factorial. De esta manera, lo que quiero decir es que yo puedo cortar básicamente este factorial donde necesite hacerlo. Es decir, el 8 factorial, que inicialmente es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Yo puedo cortarlo desde 1 hasta donde necesite. Y por ejemplo, desde 1 hasta 4 ese producto es 4 factorial. ¿Y cómo escribo entonces todo? 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. ¿Sí? Puedo seguir utilizando esta propiedad de manera recurrente. Es decir, que una tercera versión de esta misma propiedad puede ser la siguiente. N factorial es ¿quién? Es n por n menos 1, así sucesivamente, hasta llegar a una cantidad m factorial, ¿vale? Aquí obviamente necesitamos que m sea menor o igual que n. Bien, puedo seguir descomponiendo esto hasta llegar a un m factorial, ¿vale? Esto me va a ayudar para poder resolver algunas cuentas con facilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, supongo que usted tiene que hacer esta cuenta. 50 factorial sobre 42 factorial por 8 factorial. Esta cuenta. Queremos hacer esa cuenta. Entonces, miren en su calculadora cuánto es 50 factorial. El factorial de un número en la calculadora lo encuentran debajo de la tecla modo. Ustedes pueden ver
algo de este estilo, se lo voy a dibujar en pantalla. Tenemos ahí la X y hay un símbolo así, ¿cierto? Entonces, para activar el factorial, lo activan con Shift. Por ejemplo, escriben el 50, Shift y esa tecla, y aparece el signo de admiración, ¿correcto? Y luego le dan en igual. ¿Cuánto les dio 50 factorial? 3.041 por 10 a la 64. Exactamente, por 10 a la 64. Y eso que está ahí tiene un montón de cifras que no estamos viendo. Entonces ahí empezamos a ver dificultades cuando se hacen las cuentas así de manera parcial. A ver, si meten esta cuenta completa en la calculadora, ¿qué les arroja? ¿1? ¿1? No, no sé, creo que no. $536 millones. Eso. Esta cuenta está dando 536.878.650. Esta cuenta yo puedo simplificarla sin necesidad de usar la calculadora. Puedo simplificarla bastante usando las propiedades de los factoriales. Veamos. ¿Cómo? El 50 factorial lo voy a escribir así. 50 por 49 por 48 por 47 por 46 por 45. Tranquilos que no era hasta 1. Por 43 y por 42 factorial. ¿Por qué lo voy a escribir así? Porque en el denominador tengo un 42 factorial. Y bueno, esto multiplicado por 8 factorial. De una vez el 8 factorial lo voy a escribir así. Esto es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Vale? ¿Para qué voy a escribir eso así? Para poder simplificar el 42 factorial arriba y abajo. Y ahora puedo simplificar algunas cosas más. Por ejemplo, ¿cuánto es 6 por 8? 8 por 6, ¿cuánto es? Entonces tengo 6 por 8, lo simplifico con el 48. Tengo, a ver, hay algunos que no los voy a poder conseguir como tal, pero por ejemplo, tengo, a ver, 5 por 4. No me alcanza. 5 por 4, 20, por 2 es 40 y no está acá el 40. Pero sí podemos ir simplificando algunas cosas. Por ejemplo, el 7, ¿con quién lo puedo simplificar? Con el 49. Y sobran 7 arriba, ¿cierto? El 5, ¿con quién? El 5 lo puedo simplificar con el 45. Y sobran 9. 9 por 5, 45. El 4 lo puedo simplificar con el 44. Acá queda un 11. Y tenemos el 3 por 2 es 6. El 6 lo podríamos simplificar, a ver, ¿con cuál? Tenemos acá el 48, no, sería hasta con el 42. Entonces, el 3 solito lo simplificamos ¿con quién? El 3 solito lo podemos simplificar con este 9 que está sobrando. Voy a ponerlo acá en otro color. El 3 solito lo simplifico con este 9 y queda un 3. El 2, por ejemplo, con el 46 queda un 23 y bueno, el 1 no tengo que hacerle nada. Es decir, todo esto ¿cómo queda? Queda 50 por 7 por 47 por 23 por 3 por 11 y por 43. Pongan esta cuenta en la calculadora. Me dicen cuánto da. 50 por 7 por 47 por 23 por 3 por 11 por 43. ¿Cuánto les dio? Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? 536.878.650. Entonces, observe, acá estamos usando esto
para poder simplificar bastante la cuenta y poder manipular con los factoriales. Tal vez no necesitemos hacer cuentas de este estilo como tal, pero sí me interesa que veamos cómo estamos utilizando las propiedades de los factoriales para poder hacer una simplificación, ¿vale? Volvemos entonces acá al PDF. Tenemos acá los factoriales y ahora quiero analizar, observe, quiero analizar la convergencia de la sucesión 2 a la n sobre n factorial. Y eso vamos a hacerlo con teorema de la compresión. Entonces, quiero la convergencia, analizar la convergencia de la sucesión 2 a la n sobre n factorial. ¿Será que esto converge o será que esto diverge? Entonces, para esto vamos a usar el teorema de la compresión. Por un lado, tenemos que estos términos son positivos. 2 a la n sobre n factorial. Pero por otro lado, tenemos que esto es lo mismo que tener que 2 a la n sobre n factorial es que 2 a la n es multiplicar 2 por sí mismo, ¿cuántas veces? N veces, ¿cierto? Y n factorial, ¿quién es? Es n por n menos 1, por así sucesivamente hasta llegar a 1. Entonces vamos a separar esto en fracciones. Queda la fracción 2 sobre n, me queda la fracción 2 sobre n menos 1, así sucesivamente, hasta llegar a la fracción. A ver, 2 sobre 3, 2 sobre 2 y 2 sobre 1. ¿De acuerdo? Resulta que una vez vemos esto, podemos acotar por la derecha algo más. ¿Por qué? Porque resulta que, si ustedes observan, ¿qué pasa con estas fracciones? ¿Cómo es 2 sobre 1 en comparación con 2 sobre 2? ¿Es mayor o menor? ¿Qué es mayor? ¿2 sobre 1 o 2 sobre 2? 2 sobre 1. Eso. Y ahora, ¿qué es mayor? ¿2 sobre 2 o 2 sobre 3? 2 sobre 2. 2 sobre 2 es mayor, ¿cierto? 2 sobre 2 es mayor que 2 sobre 3. Y así sucesivamente. Es decir, que los que están más hacia la derecha en nuestra representación cada vez son mayores. Siempre son mayores que cualquiera a la izquierda. Es decir, ustedes me creen si yo digo que todo esto es menor o igual que 2 sobre 3 por 2 sobre 3, así sucesivamente hasta por 2 sobre 3 por 2 sobre 2 por 2 sobre 1. ¿Me creen o no? Lo que está en amarillo es mayor que lo que está en azul. Aquí básicamente en amarillo estoy escribiendo el producto de términos que son mayores, ¿cierto? El Sí, 2 son mayores. tercios es mayor que el 2 sobre n, el 2 tercios es mayor que el 2 sobre n más 1, y bueno, el 2 tercios es igual al 2 tercios, esto también lo puse igual, esto también lo puse igual. Entonces, lo que está en amarillo es mayor o igual que lo que está en azul. Escrito esto así, entonces, todo esto que está acá es igual a ¿qué? Esto que está aquí es igual a ¿qué? Esto es lo mismo que tener 2 tercios, ¿cuántas veces? Es lo mismo que tener 2 tercios desde acá hasta acá. ¿Cuántas veces son estas? Está entre n y n, bueno, entre n y 3. ¿Cuántos números hay entre 3 y n? Hay n menos 2, ¿cierto? Ahí hay n menos 2. Es decir, esto es 2 tercios elevado a la n menos 2 multiplicado por 2 sobre 2, que es 1, multiplicado por 2 sobre 1, que es 2. Es decir, yo puedo acotar mi sucesión original de la siguiente manera. A ver, acá voy a hacer una manipulación más. Mi sucesión original es 2 a la n dividido en n factorial. Esto es
mayor o igual que 0 porque son positivos, y esto es menor o igual que ¿qué? A ver, antes de hacer esto voy a manipular esto de la siguiente manera. El 2 tercios elevado a la n menos 2 es lo mismo que tener 2 tercios a la n por 2 tercios a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, esto ya va a ir multiplicado por 2. Resulta que el 2 tercios a la 2 es lo mismo que tener 1 sobre 2 tercios al cuadrado. Es decir, acá tengo 2 por 2 tercios a la n, y esto es lo mismo que tener 1 sobre 2 tercios al cuadrado. Y eso es 4 novenos. Y cuando hacemos las cuentas, esto es 9 cuartos por 2 tercios a la n. Es decir, ¿cuánto da todo esto? Todo esto va a dar 9 medios por 2 tercios elevado a la n. Y ahora nos quedamos con esta comparación. Resulta que esto ocurre para cualquier valor de n mayor o igual que 1. Y, bueno, de hecho podemos poner mayor o igual que 2 o mayor o igual que 3, no importa. ¿Y qué ocurre? Que esta función constante, esta sucesión constante 0, ¿a qué converge? A 0. Y todo esto que está acá converge a 0 también. ¿Por qué? Porque tengo una sucesión 2 tercios elevado a la n y el valor absoluto de 2 tercios es menor que 1. Estamos usando uno de los teoremas. 2 tercios a la n converge a 0. Y ahora usamos la propiedad. ¿Qué pasa cuando una sucesión convergente la multiplico por una constante? Sigue siendo convergente y converge a la constante multiplicada por el valor original de convergencia. Como el valor original de convergencia es 0, esto converge a 0. Ahora invocamos el teorema de la compresión y como los laterales convergen a 0, este de acá converge a 0. ¿Bien? Estamos usando el teorema de la compresión ahí. Bueno, vamos a continuar entonces, aprovechando que ya se nos fue la música, ya acabó la serenata. Tenemos ahora este teorema. Este teorema habla de qué pasa cuando una sucesión está en valor absoluto. Es la convergencia de una sucesión en valores absolutos y en algunos casos puede ser bastante conveniente. Puede ser que nosotros estemos analizando la convergencia de una sucesión, pero esa sucesión sea alternante, precisamente tenga algún signo que la haga alternante, entonces le ponemos valor absoluto y si la sucesión de valores absolutos converge a 0, entonces la sucesión original también converge a 0. Si la sucesión de valores absolutos converge a otra cosa, la original no tiene garantía de que converja, ¿vale? Acá tenemos un ejemplo, bueno, podemos poner aquí un ejemplo más sencillo incluso. Menos 1 a la n dividido en n, así. Entonces, bueno, vamos a ponerle acá dividido en n al cuadrado. Esto que está aquí, ¿será que converge
a 0 o qué pasa? Para analizar esta sucesión, entonces, tomamos el valor absoluto y aplicamos, esto va a ser valor absoluto del numerador dividido en valor absoluto del denominador. Resulta que el valor absoluto de menos 1 a la n es 1. ¿Por qué? Porque menos 1 a la n solamente toma dos valores, 1 cuando n es par y menos 1 cuando n es impar. Es decir, si esto está en valor absoluto, entonces esto siempre va a ser 1. Entonces, esto en valor absoluto es lo mismo que tener la sucesión 1 sobre n cuadrado. Que como ya vimos también con uno de los teoremas, esto es como tener 1 sobre n al cuadrado y esto converge a 0. Entonces, la sucesión en valores absolutos converge a 0, por lo tanto la sucesión original también converge a 0. ¿Vale? También converge a 0. Bueno. Quiero que hablemos ahora de sucesiones monótonas. Para concluir, vamos a hablar de sucesiones monótonas y hacemos un ejercicio con las pruebas de monotonía. Cuando nosotros tenemos sucesiones, vamos a querer saber si esas sucesiones tienen cierto comportamiento. Ese comportamiento es la monotonía. La palabra monotonía, ¿qué les dice la palabra monotonía? ¿Qué es algo monótono? Algo que se comporta... Como que se repite siempre. Eso, es un comportamiento que se repite, ¿cierto? Es algo que se comporta de la misma manera. Eso es un comportamiento monótono. Entonces, acá la monotonía tiene que ver con esa misma idea. Tenemos para una sucesión 4 posibles casos de monotonía. El primer caso, que la sucesión sea monótona creciente. ¿Qué es que sea monótona creciente? Que todo el tiempo un término sea mayor que el término anterior. Observe, la sub n más 1 es mayor que la sub n, es decir, el anterior. Si ocurre que siempre un término es mayor que el anterior en toda la sucesión, decimos que es una sucesión creciente. Si ocurre que en algunos casos podamos tener la igualdad, decimos que es no decreciente. ¿Cuándo es no decreciente? Cuando la sub n más 1 es mayor o igual que la sub n. Es decir, cuando los términos siempre son mayores o iguales que los términos anteriores. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, ¿qué es? ¿Es una sucesión creciente o es una sucesión no decreciente? O ninguna de esas. ¿Qué es? No decreciente. Creciente. A ver, es no decreciente. ¿Por qué no es creciente? No es creciente porque tiene dos términos que son iguales, dos términos consecutivos que son iguales. Es decir, no se cumple que un término siempre sea mayor estrictamente que el anterior. Entonces, por eso no es creciente. Pero sí cumple que es todo el tiempo mayor o igual que el anterior. La sucesión de Fibonacci es una sucesión que es no decreciente, ¿vale? Es una sucesión no decreciente. De la misma manera, entonces, tenemos las que son decrecientes, en las cuales un término siempre es menor que el término anterior, ¿cierto? Que el término anterior. Y tenemos las no crecientes, en las cuales podemos ver un comportamiento decreciente, pero que admite la igualdad. ¿Bien? La diferencia entre ser decreciente y no creciente es que la decreciente, la desigualdad es estricta. Y en la no creciente, la desigualdad admite que pueda llegar a haber casos en los cuales se cumpla la igualdad. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos nosotros la sucesión 1/2, 1/4, 1/8 y así sucesivamente, esta será una sucesión decreciente. ¿Bien? Pero si tenemos la sucesión 5, 4, 1,
1, pongámosle 0, menos 1, menos 2, menos 2, menos 5. Esta sucesión así es una sucesión que es no creciente. Es no creciente. ¿Qué hace que sea no creciente y que no sea que sea no, bueno, que no podamos decir que sea decreciente? Que tiene algunos elementos consecutivos que son iguales, ¿vale? Eso es ser monótono. Ser monótono en términos de una sucesión es que tenga un comportamiento. No todas las sucesiones tienen estos comportamientos, ¿no? Es bastante sencillo conseguir una sucesión que no haga esto. Por ejemplo, una sucesión que sea alternante, la que teníamos hace un momento, menos 1 a la n sobre n, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Cuando n vale 1, todo esto da menos 1. Cuando n vale 2, un medio. Cuando n vale 3, menos un tercio. Es decir, alrededor de 0 está siendo así. Primero vale menos 1, luego tenemos un medio, luego tenemos un tercio. Entonces, no es monótona, no tiene ninguno de estos comportamientos, ¿sí? Luego acá va a aparecer un cuarto, etc. Entonces, no siempre vamos a tener sucesiones que sean monótonas. Las que lo sean deben cumplir esta característica. Resulta que al hablar de monotonía implica hablar de criterios de monotonía. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de la monotonía simplemente a partir de la definición. Porque analizar una sucesión a partir de la definición, en general, no vamos a tener herramientas para concluir que es monótona de una u otra forma. Entonces tenemos 3 pruebas de monotonía, 3 criterios de monotonía. El primer criterio se conoce como la prueba de la derivada. ¿Y en qué radica? Básicamente, usted tiene una sucesión a sub n, cambie la sucesión por una función, f de x. ¿Cómo? De manera que f evaluado en n sea el mismo a sub n, como lo hemos hecho en otra oportunidad. Por ejemplo, acá tenemos la sucesión n sobre e a la n, la cambio por ¿quién? Por la función f de x igual a x sobre e a la x, ¿vale? Y ahora vamos a aplicar la prueba de la derivada. Si esa derivada de esa función es positiva todo el tiempo, ¿qué quiere decir de la sucesión? Que es creciente, ¿cierto? Porque básicamente la primera derivada positiva todo el tiempo quiere decir que la función es creciente. Y si la función es creciente, la sucesión también será creciente, ¿vale? Si esa función, esa derivada es todo el tiempo negativa, entonces la sucesión será decreciente. Ese es el primer criterio, el criterio de la derivada, cambiando la función, la sucesión por una función y analizando el crecimiento o decrecimiento de esa función. Esta funciona bastante bien en algunos casos. Otra que se utiliza bastante es el criterio del cociente. Ese criterio del cociente, ¿qué dice? Ese criterio del cociente, atención, se usa para cuando nosotros tenemos términos positivos. Si hay términos que son negativos, no puedo usar el del cociente. Entonces, si tengo términos positivos, yo lo que voy a hacer es formar el cociente a sub n más 1 sobre a sub n. Y esto lo voy a comparar con 1. Entonces, ¿qué posibilidades voy a tener? Que esto sea mayor que 1 o que sea menor que 1. Si es mayor que 1, como son positivos, puedo multiplicar a ambos lados por a sub n. Y observe, si es mayor que 1, tengo que a sub n más 1 es mayor que a sub n, lo cual concluye que es una sucesión creciente, monótona creciente. Si llega a ser menor que 1, entonces la misma manipulación me lleva a concluir que es monótona decreciente. Entonces acá, cuando nosotros hacemos el cociente, hacemos ese cociente y vemos si el resultado es mayor que 1 o si el resultado es menor que 1.
Si ese resultado llega a ser menor que 1, tenemos una sucesión decreciente. Si llega a ser mayor que 1, tenemos una sucesión creciente. Ojo, con estas pruebas de monotonía solamente puedo comprobar el caso 1 y el caso 3, ¿vale? Que sea creciente o decreciente. Con las pruebas de monotonía no puedo averiguar si es no creciente o no decreciente. No puedo hacer eso porque precisamente necesito que todo el tiempo sea mayor que 1, es decir, o que todo el tiempo acá la derivada sea mayor que 0, es decir, necesito desigualdades estrictas. El tercer caso, la verdad, es el criterio menos utilizado de los tres y es el de la diferencia. ¿Por qué? Si, por ejemplo, tenemos una sucesión que es creciente, a sub n más 1 menos a sub n va a ser positivo, ¿cierto? Tengo una cantidad más grande que le estoy quitando una cantidad más pequeña. Entonces, si eso es positivo, tenemos una sucesión que es creciente, y si esa resta es negativa, tenemos una sucesión que es decreciente. Pero este es el que menos se utiliza porque normalmente las funciones con estas restas no se simplifican mucho, la verdad. Bueno, en la tarde vamos a empezar con un ejemplo. Recuerden que en la tarde vamos a hacer quizzes. En la tarde vamos a empezar con un ejemplo del análisis de monotonía, entonces pueden mirar los ejemplos, los ejercicios que están entre el 1 y el 12. Acá están todos estos ejercicios entre el 1 y el 12. Revisen algún ejercicio de esos y en la tarde entonces miramos y empezamos con un ejemplo para analizar la monotonía de alguna sucesión. Resulta que si nosotros tenemos una sucesión que es monótona y con otras condiciones, podemos concluir que es convergente sin necesidad de calcular el límite y también sin necesidad de saber exactamente a qué converge. Podemos hablar de la convergencia de la sucesión sin necesidad de saber a qué converge. ¿Vale? Entonces, bueno, muchachos, nos encontramos en la tarde. Recuerden, tenemos clase de 3 a 4.